En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Vamos a tratar de reflexionar las lecturas correspondientes a este domingo segundo de Pascua, conocido también como Domingo de la Misericordia. La primera lectura corresponde a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 12 al 16. Dice así: por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros entre la gente, y todos se reunían en el pórtico de Salomón. Ninguno de los otros se atrevía a juntarse con ellos, pero la gente los tenía en alta estima, y aumentó el número de personas, tanto hombres como mujeres, que creyeron en el Señor. Y sacaban los enfermos a las calles, poniendo en camas y camillas, para que, al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudía mucha gente, trayendo enfermos y personas atormentadas por espíritus impuros, y todos eran sanados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los apóstoles en sí no hacían milagros. La iglesia no proclama que los santos hacen milagros. Creo que a veces se queda una verdad a medias. La palabra de Dios el día de hoy nos dice que por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros entre la gente. Es decir, los apóstoles solamente son un medio. Quien hace los milagros es Dios. Los hombres como tal no podemos hacer milagros. Y quien diga que los hace, peca. Somos lámparas que transmitimos luz, pero la luz no es propia. En la medida que estamos conectados con Dios, transmitimos luz. Para poder comprender mejor la palabra milagro, vayamos al diccionario de etimologías. La etimología es la raíz de las palabras. La palabra milagro, antes miraglo, viene del latín miraculum. Esta palabra miraculum está formada de dos, del verbo miran, que significa admirarse, y del sufijo culum, que significa medio o instrumento. El verbo miran nos da la palabra más o menos en español mirar. La palabra miraculum era aplicada para las cosas que escapaban al entendimiento. Eran cosas que atraían la atención, eran cosas de admirarse. La palabra miraculum entonces pasó al término prodigio. Un milagro entonces es aquello que produce asombro, y eso era lo que se producía en los primeros cristianos, en aquellos que comenzaban a acercarse a los apóstoles cuando estos compartían el mensaje de Cristo. Por medio entonces de los apóstoles, Dios hacía muchas señales y milagros. En el versículo 14 dice, y aumentó el número de personas. Y el versículo 15 dice que sacaban a los enfermos, los colocaban en camas y camillas para que al pasar Pedro, el apóstol, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Versículo 16 dice que mucha gente trayendo enfermos y personas atormentadas por espíritus impuros los llevaban ante su presencia y todos eran sanados. ¿Podremos decir son personas privilegiadas los apóstoles y solamente por algunas personas Dios puede sanar? ¿Solamente por algunas personas Dios puede hacer prodigios? ¿Hay una selección? Podemos decir Dios discrimina. A unos los ha agarrado Dios para que sean instrumentos, y a mí nunca me va a llamar Dios para ser un instrumento suyo. Me desprecia, me rechaza, me ignora. Pues déjame decirte que no. Los apóstoles recibieron un llamado de parte de Dios. Comenzaron a servir, comenzaron a vivir la palabra, sobre todo. No nada más es andar por ahí diciendo que tengo el don de sanación, más en un modo de presunción que de servicio. Dios, por medio de los que aceptan el llamado y se aplican a vivir conforme a su palabra, Dios, por medio de esas personas, puede hacer sus prodigios. Nosotros somos puentes de bendición de Dios en la medida que vivimos su palabra, y no hay que andar buscando milagros portentosos. A veces quisiéramos
tener ese tipo de personas que hacen sanaciones milagrosas, portentosas. Esta persona estaba ciega desde nacimiento, llegó y lo tocó y quedó sano. Esta persona estaba paralítica, quién sabe cuántos años tenía ya postrada en cama. Llegó esta persona, la tocó y se levantó. Andamos queriendo buscar solamente esos milagros portentosos y gigantescos, cuando en realidad lo que más necesitamos son esos pequeños milagros cotidianos y ordinarios. Esta persona, siendo alcohólica, destrozaba y arruinaba la vida de su familia. ¿Y sabes qué? Fue a la iglesia, fue al templo, fue a un retiro, fue a la oración. Y esta persona que era una pervertida, era un borracho, lo que tú quieras. Esta persona, después de haber escuchado la palabra del Señor, dejó todo aquello malo. Dejó todo aquello que le contaminaba la mente, le contaminaba el corazón y le contaminaba la vida. Y ahora es un hombre de bien, es un hombre atento, es una persona cariñosa, generosa, sacrificada. Es una persona detallista, amable. Es una persona paciente, comprensiva. Esos son los milagros que necesitamos día con día. Pero parece ser que la gente o mucha persona no quiere ese tipo de milagros. Quiere solamente milagros de enfermedad, milagros de dinero sin trabajar, milagros de cosas materiales, pero no quiero milagros en cuestiones cotidianas y ordinarias. Nuestro mundo está yendo a pique porque no se están dando los milagros y no se están dando los milagros cotidianos y ordinarios que podrían darse en la familia, porque simplemente nosotros no estamos obedeciendo y viviendo la palabra de Dios. ¿Cuántos señores no quisieran tener una mujer paciente, responsable, alegre, cordial? Pero no, muchos hombres también tienen esas mujeres tóxicas, rebeldes, geniudas, biliosas, volubles, señoras neuróticas que de todo gritan, de todo hacen pleitos, celosas, compulsivas, groseras, altaneras y soberbias. Y el esposo quisiera una mujer amable, alegre, paciente, misericordiosa, pero no. De todo hay en la viña del Señor. Aunque ustedes no lo crean, a veces me toca atender ese tipo de casos. Sí, porque muchas veces uno piensa que solamente los varones, los hombres son los malos dentro de la familia, pero hay cada señora por ahí tóxica, biliosa, berrinchuda, geniuda, malhumorada, neurótica, grosera, chismosa, argüendera, mitotera, revoltosa, que hace que la vida de familia sea un caos. ¿Cuántas de estas señoras no están a la hora de la comida solamente despotrique, despotrique? Y para los que no entienden esa palabra, son de esas señoras que nada más están echando pleito, reclame y reclame. Al esposo, a los hijos, a las hijas, al vecino, al primo, al tío, a quien se le cruce en el camino. Y habrá personas que ya ni siquiera quieren llegar a casa porque lo único que encuentran es pura reclamadera, pura quejadera. Si la cosa ahí parara estaría bien, pero lo único que se está haciendo es deformando a los chiquillos y a las chiquillas, puros chukis. Que si la mamá es mula y el papá también, imagínate cómo irán a salir las crías. De esos milagros son los que necesitamos y pueden ser una realidad en la medida que escuchemos la palabra de Dios y la vivamos, porque esa es la cuestión. ¿Cuántas personas a veces no están integradas a un grupo parroquial o quizás son de los que van cada domingo al templo, la capilla, la parroquia, pero apenas llegan del templo, de la capilla, de la parroquia, de la oración, del catecismo, de la Santa Misa y llegan a echar pestes, víboras, serpientes, lagartijas, iguanas y cocodrilos a la casa? Hay algunos que ni se esperan a llegar en el estacionamiento, si es que tienen carro y están subiendo o están buscando otro medio de transporte y apenas están en el atrio del templo y empiezan allí a sacar todo el veneno que llevan dentro, sin siquiera detenerse a ver quién los está escuchando, porque eso ya no les interesa. Con tal de sacar todo lo que traen dentro para no ahogarse, les importa un comino quién los vea o quién los escuche en su caso. Cambiar a esas personas, sanar a esas personas, porque sin duda están mal, están enfermas en sus sentimientos, en sus emociones, en la psicología. Tenemos que cambiar porque ciertamente nos contaminamos todos. Dice aquí que sacaban a estos enfermos para que por lo menos la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos. Dios no elige solamente a algunos para manifestarse a los demás. Dios nos llama a todos, pero solamente algunos hacen caso y se convierten en esos medios, en esos puentes de bendición. Necesitamos más gente misericordiosa, paciente, amorosa, generosa, alegre, desprendida y sacrificada. Hablando de este domingo de la misericordia. Si en verdad viviéramos todos así, nuestro mundo sería otro. Vivimos en un caos, vivimos en el terror absoluto. Salimos a la calle resguardando el celular, salimos de la calle y resguardamos la casa con 100 candados. Las casas
casas están resguardadas con muchas cámaras de vigilancia y estas cámaras de vigilancia conectadas a dispositivos electrónicos o aplicaciones que ya nos dicen si hay algún movimiento en la casa por si es que alguien se mete. Pero habrá rateros más astutos que lograrán desconfigurar o desconectar el internet para que no les avisen a los dueños de las casas y poder así hurtar lo que con tanto trabajo y esfuerzo hicieron algunos, para que nada más estos vengan, roben y después anden vendiendo las cosas a menos de la mitad para drogarse. Los milagros que necesita nuestra sociedad son desde adentro, no tanto de afuera. Si dejáramos que Dios nos tocara para convertirnos, esos serían los milagros más prodigiosos y sin duda son los milagros más pedidos por algunas de las mamás que tienen un corazón sensible y acercado a Dios. ¿Cuántas mamás no quisieran que sus hijos se convirtieran a Dios, que fueran más entregados, generosos, pacientes? Y habrá también algunas de estas mismas señoras que quisieran que el esposo se convirtiera si es que todavía está a su lado. ¿Quieres un milagro? Acércate a las personas de Dios, acércate a las personas que están cerca de Dios. Te pueden dar un consejo, te pueden llamar la atención, te pueden corregir y por medio de esas personas Dios te puede bendecir para que después tú te conviertas en ese medio de bendición. Todos somos llamados por Dios, pero solamente algunos le hacemos caso y solamente algunos más son los que se apegan a la palabra de Dios y por medio de ellos Dios hace sus prodigios y milagros. Vayamos a la segunda lectura que corresponde al libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 9 al 11 y versículos del 12 al 13 y versículos del 17 al 19. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y por mi unión con Jesús tengo parte con ustedes en el reino de Dios, en los sufrimientos y en la fortaleza para soportarlos. Por haber anunciado el mensaje de Dios confirmado por Jesús, me encontraba yo en la isla llamada Patmos, y sucedió que en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu, y oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta, que me decía: escribe en un libro lo que ves, y mándalo a las 7 iglesias de la provincia de Asia. Versículo 12. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al hacerlo vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros vi a alguien que parecía ser un hijo de hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies, y con un cinturón de oro a la altura del pecho. Versículo 17. Al verlo caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, soy yo, el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Yo tengo las llaves del reino de la muerte. Escribe lo que has visto, lo que ahora hay y lo que va a haber después. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una lectura concreta para darnos a conocer quién fue el que inspiró, quién fue el que le dijo a Juan que escribiera lo que hay en el libro del Apocalipsis. Pasando a las etimologías de la palabra, recordemos que la palabra Apocalipsis viene del griego y significa revelación. Son revelaciones de Dios a los hombres, no son cosas que van a suceder literalmente, que esa es una de las cosas que han tergiversado algunos grupos religiosos. Encontramos cómo es que este hombre tiene su visión y es el Cordero de Dios, el que murió, el que resucitó, el que le da las indicaciones a este hombre que tiene la visión para que escriba. Son mensajes que se estarán compartiendo a diferentes iglesias. La intención de estos mensajes es dar, sobre todo, esperanza, animar a las comunidades cristianas para que se mantengan en pie y no se desanimen. Comenzarán a presentar con figuras un tanto grotescas y violentas lo que es la persecución que ya se está dando desde ese tiempo a los cristianos. Pero al final, por medio de estas alusiones, visiones, formas metafóricas de presentar el mal, se dará a conocer que el que vence es el Cordero que se sacrificó, que se entregó y dio su vida por nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es quien vence al mal, aunque el mal pareciera ser que se impone sobre los hijos de Dios, sobre el pueblo santo, pero Dios enviará a sus santos ángeles para vencer al maligno.
Una lectura que nos puede servir para mantenernos en pie. Estamos en lucha. El enemigo siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y como dice San Pedro, hay que permanecer firmes en la fe. Si estamos bien agarrados de Dios, los hijos del diablo no nos pueden tumbar ni derrocar. Dios es más fuerte, Dios es más grande. Caminemos con esperanza, con alegría y confiando que la misericordia de Dios nos lava, nos purifica y nos sana de todas aquellas cosas en las que ya nos hemos ensuciado por nuestra debilidad y por nuestro pecado. Vayamos ahora al Evangelio que corresponde a Juan capítulo 20, versículos del 19 al 31. Dice así: Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó: si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Tomás entonces exclamó: mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo: ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida por medio de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después de la resurrección de Cristo, se les aparece a sus discípulos y la primera palabra que les menciona es paz a ustedes. Jesús, más que nadie, conoce nuestros corazones, conoce nuestras dolencias y tribulaciones. Sabe que estamos en busca siempre de la paz, de la felicidad, de la tranquilidad. Jesús es nuestra paz. En la medida en que tengamos a Jesús en nuestra vida, habrá paz. En la medida en que las familias tengan a Jesús en medio de ellos, habrá paz. Es que ya no quiero tener más problemas con la esposa, ya no quiero tener más problemas con el esposo, con los hijos. Ya sabes lo que necesitas: a Jesús en tu vida. Y no es solamente como una cuestión de fetiche o de amuleto, de tener una imagen pensando que con eso se van a ir los problemas. Eso viene a rayar incluso a la superstición. Tener a Jesús no es en una cuestión estética, accesoria o material. Tener a Jesús en tu vida es decir: hago lo que a Él le agrada, hago lo que Él ya me dejó como enseñanza, como guía en su palabra, con su forma de vivir, con su forma de enseñar, con su forma de comportarse ante los demás. Eso es lo que debo de vivir. Paz a ustedes. Los apóstoles, dice el versículo 20, se alegraron al ver al Señor, y viene nuevamente a decirles: paz a ustedes. Y aquí viene la encomienda, lo que muy pocos están haciendo o lo que muy pocos estamos haciendo. Dice ahí en el versículo 21, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. No para que vayas a turistear, no para que vayas de vacaciones, no para que vayas a regañar a la gente nada más, no para que vayas a maltratarlos, para que vivas la palabra, para que vivas el mensaje y que por medio de ese mensaje anuncies que Dios ha llegado a tu vida. Sopló sobre ellos el Espíritu Santo, que es el que realiza las cosas en nosotros, que solamente somos medios, somos instrumentos de Dios. Uno de los 12 no estaba ahí. Cuando le dijeron, no creyó, hasta no ver sus heridas, meter mis dedos en sus heridas y la mano en su costado, hasta ese momento yo no voy a creer. Hay personas que creen con lo que escuchan,
Y hay otras personas como Tomás que necesitan ver. Cuando se vuelve a aparecer nuevamente Jesús, les vuelve a dar el saludo. Paz a ustedes. Shalom, como se dirá también en hebreo. Y ahí está Tomás mirando. ¿Y qué es lo primero que dice Jesús? A ver, chiquitito, mete aquí tu dedo y mira mis manos. Y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Dichosos los que creen sin haber visto. Pidámosle a Dios que nos dé la facultad y la posibilidad de creer sin haber visto en lo que Él es capaz, en lo que Él puede, en lo que Él realiza, en lo que nos ha prometido. Dios realiza muchos milagros y aún cuando los milagros son evidentes, hay algunos que aunque vean, no creen. Esos todavía son los más duros. Señor, aumenta nuestra fe, aumenta tu amor en nosotros, para que no solamente anunciemos la palabra, que la vivamos por encima de todo. Tú, Señor, conoces nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Ayúdanos para creer más en ti y para vivir el evangelio que tú has puesto en nuestros corazones. Domingo de la misericordia. Dios es infinitamente misericordioso y tiene mucha paciencia de nosotros, tiene mucha compasión de nosotros, tiene mucha comprensión de nosotros. Vayamos a compartir esa misericordia, es decir, paciencia, comprensión, compasión. Compartamos la palabra, pero sobre todo hay que vivirla. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino. Lámpara es tu palabra para mis
pasos. Estudiar y reflexionar la palabra de Dios es muy bueno, pero estudiar teología es mucho mejor. Teología para laicos, una vez al mes, cada segundo sábado, en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México. El próximo curso de teología para laicos comienza el 13 de abril del 2024. Si quieres más informes, te dejo el número de WhatsApp: 55 28 45 08 77. Otro número de WhatsApp es 55 76 16 23 08. Estudia teología para laicos en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México. Si quieres saber cómo llegar aquí, busca en el Google Maps Centro Nacional de Reconciliación MSP para que te dé una ubicación más exacta. Ven y participa del estudio de teología para laicos cada segundo sábado del mes. El próximo curso inicia sábado 13 de abril del 2024. Lámpara es tu palabra para mis pasos.